Ahora vamos a ver cómo se presentan los pacientes que vienen con lesiones en cada una de las partes de la vía visual. Entonces, ya en el video anterior vimos de forma súper extensa la vía visual, también una versión corta. Ahora rápidamente vamos a repasar la vía visual para poner lesiones a varios niveles y ver cómo se va a presentar el paciente. Entonces aquí vamos a poner la vía visual, ponemos el daño, aquí vamos a poner cómo se presenta el paciente y ciertos ejemplos. Ahora, importante es, por un lado vamos a poner las retinas. Entonces aquí está retina del ojo izquierdo, aquí está retina del ojo derecho. Aquí está la nariz, estamos viendo al paciente. Aquí, este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo. Y estamos viendo al paciente así. Este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo. Y aquí vamos a poner el campo visual. Entonces, aquí está. Ya sabemos que la vista de los dos ojos, el campo visual que se genera con los dos ojos, es así, tenemos una intersección. Ahorita no vamos a poner la intersección para no confundir. Entonces vamos a poner campo visual del ojo izquierdo y campo visual del ojo derecho. Ojo izquierdo, ojo derecho. Y aquí vamos a ir poniendo cómo se va a ver en las lesiones. Entonces aquí es un paciente normal y ve bien con los dos ojos. Repasamos la vía visual. Entonces, rápidamente recordemos las reglas de la hemirretina. La hemirretina lateral recibe información del campo visual medial. La hemirretina medial recibe información del campo visual lateral. La hemirretina superior recibe información del campo visual inferior. Y la hemirretina inferior recibe información del campo visual superior. Entonces, hemirretina lateral recibe información del campo visual medial para cada uno de los ojos. Hemirretina medial recibe información del campo visual lateral de cada uno de los ojos. Hemirretina superior recibe información del campo visual inferior de cada uno de los dos ojos. Y hemirretina inferior recibe información del campo visual superior de cada uno de los dos ojos. Ahora dividimos así. Entonces, ya en el video anterior vimos, aquí salen los axones de las células ganglionares. Vienen así. Ahora voy a poner varios colores. Ya en los videos anteriores vimos por qué estamos poniendo varios colores. De hecho, en el video anterior lo puse en negro. Entonces, así. Así son los axones que están recibiendo información de la hemirretina superior de la parte lateral del ojo izquierdo. Estos son los axones que están recibiendo información de la hemirretina inferior de la parte lateral del ojo izquierdo. Recordemos que los axones de las células que están en la hemirretina lateral no se cruzan. Aquí tenemos, igual el ojo lo dividimos así, axones que vienen de la hemirretina superior, aquí, se cruzan al lado opuesto. Al lado opuesto. Y los que vienen de aquí de la hemirretina inferior también se cruzan al lado opuesto. Ya en el video anterior vimos por qué pusimos los colores así. Pero todos estos son axones que están en la hemirretina lateral. Estos son axones que están en la hemirretina medial. Ahora aquí ponemos axones que están en la hemirretina superior y estos se cruzan al lado opuesto. Perdón, eso los había puesto en otro color en el video anterior. Esos iban en verde clarito. Así. Estos se cruzan al lado opuesto. Y los que vienen de aquí de la hemirretina inferior también se cruzan al lado opuesto. Así. Ahora aquí, estos hacen así. Estos no se cruzan. Y estos tampoco se cruzan. Así. Todos estos son axones de las células ganglionares. Aquí vamos a hacer sinapsis en el núcleo geniculado lateral del tálamo. Núcleo geniculado lateral del tálamo. Entonces, estos son axones de la hemirretina lateral que ven el campo visual medial. O dicho de otra forma, vamos a separar. No vamos a decir campo visual lateral o medial, sino que vamos a decir campo visual
derecho y campo visual izquierdo para el ojo izquierdo, y campo visual derecho y campo visual izquierdo para el ojo derecho. Este es el campo visual medial de los dos, este es el campo visual lateral para cada uno, pero decimos derecho e izquierdo para que sea más fácil. Entonces aquí salen los axones de la siguiente neurona que forman la radiación óptica lateral, que forma el asta de Meyer, y este lleva información, obviamente que vino de este tracto, pero nada más información de la retina inferior, y la retina inferior lleva información del campo visual superior. Y esta, que es la radiación óptica dorsal, lleva información que viene aquí en el tracto óptico, este es el tracto óptico, pero nada más que viene de las hemirretinas superiores, y hemirretina superior lleva información del campo visual inferior. Ahora del otro lado, aquí lo mismo, tenemos radiación que forma el asta de Meyer, y esta lleva información, este está en el otro color, este lleva información de la hemirretina inferior, el asta de Meyer, y esta, que es la radiación óptica dorsal, lleva información de la hemirretina superior. Entonces es lo mismo que ya vimos en los videos anteriores. Básicamente los axones laterales no se cruzan, los axones de la hemirretina medial se cruzan. Aquí esto es tracto óptico, y el tracto óptico solo recibe información de un mismo campo visual, o sea, recibe información de esta hemirretina lateral que ve el campo visual izquierdo de este ojo, y recibe información de este ojo, de la retina lateral, que ve el campo visual medial de este ojo, pero también es del lado izquierdo. Entonces aquí solo tenemos información del campo visual izquierdo, aquí solo tenemos información del campo visual derecho, y aquí información del campo visual izquierdo, pero de la parte superior del campo visual, y aquí información del campo visual izquierdo, pero solo de la parte inferior, y la parte inferior se censa con la hemirretina superior. Eso es lo que vimos en el video anterior. Ahora sí vamos a poner daños en cada una de estas partes. Entonces ya va a borrar las reglas. Entonces daño 1 va a ser aquí, en el nervio óptico. Entonces esto es el nervio óptico, y el nervio óptico lleva, todo esto es el nervio óptico. Todo esto es el nervio óptico. El nervio óptico lleva información de todo un ojo, solo de un ojo, pero de todo el ojo. Aquí está difícil de verlo porque tengo los axones muy separados, pero generalmente nos lo ponen así. Los axones hacen así, los axones hacen así, y estos se cruzan, y estos se cruzan. Entonces todo esto es el nervio óptico, que corresponde a todo esto. Aquí yo lo tengo muy separado, pero todo esto es el nervio óptico. Si se daña el nervio óptico, se pierde la información que viene de todo un ojo. Entonces el paciente no va a ver con un ojo. Y eso se puede dar porque el paciente tenga daño a la arteria oftálmica. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo va a ver el paciente? O sea, ¿cuál va a ser el déficit visual que tiene el paciente? Este es ojo izquierdo, este es ojo derecho. Va a perder toda la vista de un ojo. En este caso fue el izquierdo. Entonces, así, en negro es lo que el paciente no ve. En negro es lo que el paciente no ve. Y aquí también voy a poner, obviamente, el déficit visual es ipsilateral al lado de la lesión. Si aquí fue la lesión, el paciente no ve con el ojo izquierdo. Siguiente lesión va a ser aquí, en el quiasma óptico. Entonces vean cómo estos no se están dañando. Esto lo están dañando los axones que se cruzan. Y los axones que se cruzan son axones que están en la hemirretina medial. Y la hemirretina medial, dijimos, recibe información del campo visual lateral. Entonces el paciente, daño 2, el paciente no va a poder ver el campo visual lateral. Entonces no va a ver esto. Entonces dicen que el paciente es como si tuviera una visión en túnel. Entonces no ve la parte lateral del campo visual, solo ve así la parte medial, no ve la parte lateral. Ve como si estuviera viendo dentro de un túnel. Entonces el paciente va a ver así. Estos son los ojos y la parte lateral no la ve. Entonces la parte lateral de cada ojo no lo ve, solo ve la parte medial.
Esto se llama hemianopsia bitemporal. Siguiente daño es aquí, en el tracto óptico. Entonces 3 es en el tracto óptico. Aquí el tracto óptico tiene información de los dos ojos y solo de un campo visual. Ya vimos que aquí esta hemiretina lateral recibe información de este campo visual, que es el izquierdo para el lado derecho. Y esta hemiretina recibe información de la parte lateral, el campo visual lateral, que corresponde al lado izquierdo del ojo izquierdo. En el tracto óptico ya solo tenemos información, en este caso del lado izquierdo. Entonces con este ojo no va a poder ver el lado izquierdo y con este ojo tampoco va a poder ver el lado izquierdo. Entonces el paciente se va a presentar, no ve el lado izquierdo, así. Esto se llama hemianopsia homónima, y luego lo ponemos en donde el paciente tiene el déficit visual. El déficit visual fue del lado izquierdo, en hemianopsia homónima izquierda. Aunque aquí la lesión fue del lado derecho. Yo dañé el tracto óptico del lado derecho, pero se manifiesta como que el paciente no ve el campo visual izquierdo de ninguno de los dos ojos. En hemianopsia homónima izquierda, y el déficit visual está contralateral al lado de la lesión. La lesión fue del lado derecho, el déficit visual es del lado izquierdo. Siguiente. 4 es cuando tenemos daño al asa de Meyer. Este es el asa de Meyer. Daño al asa de Meyer. Entonces vamos a dañar aquí. Entonces, obvio no estamos poniendo lesiones mixtas, o sea, hay que quitar en donde puse los daños previos, pero digamos, solo tenemos este daño, solo está este daño. Entonces dijimos, aquí en el tracto óptico solo viene información de un campo visual, en este caso, del campo visual izquierdo. Y específicamente el asa de Meyer tiene información de la parte superior del campo visual izquierdo en este caso. Entonces, si dañamos el asa de Meyer, el paciente no va a ver del campo izquierdo nada más la parte superior. Entonces está así. Sí va a haber campo visual izquierdo, pero no todo. Sí va a haber campo visual izquierdo porque en el tracto óptico tenemos información del campo visual izquierdo y esa información pasa aquí a la radiación óptica. Esta radiación óptica no está afectada, solo esta, y esa es la que lleva la información de la parte superior del campo visual. Entonces el paciente va a ver así. O sea, lo dividimos en cuadrantes. Así. Entonces el paciente no va a poder ver la parte superior del campo visual izquierdo. Y el déficit visual se manifiesta del lado izquierdo, pero el daño fue la radiación óptica que forma el asa de Meyer del lado derecho. Entonces aquí también el déficit está contralateral. Y esto en inglés se llama pie in sky, que el paciente ve como si estuviera viendo un pie en el cielo, y lo que según ve es la parte donde no puede ver y se ve negro, y dicen que parece como si fuera un pie en el cielo. Y es así. Esto se llama cuadrantanopsia homónima, y en donde está el déficit visual, que es del lado izquierdo. Cuadrantanopsia homónima izquierda. Siguiente es aquí. 5. Cuando se daña la radiación óptica dorsal. Entonces esta ya no está dañada. Y aquí lo mismo, aquí viene información del campo visual izquierdo, pero específicamente la información que pasa de aquí a la radiación óptica dorsal es de la parte del campo visual inferior. Entonces el paciente sí puede ver el campo visual izquierdo, porque tiene esta que no está afectada, pero no puede ver la parte inferior del campo visual. Entonces aquí están los ojos, igual dividimos en 4, y el paciente no puede ver esta parte. El paciente no ve el campo visual izquierdo inferior. Ahora aquí el daño estuvo del lado derecho y no ve el lado izquierdo, entonces es contralateral al lado de la lesión.
Y esto se llama cuadrantenopsia homónima aquí, inferior. Aquí me faltó poner cuadrantenopsia homónima superior. Es cuadrantenopsia homónima inferior y ponemos lado izquierdo. Izquierdo, porque es en donde se presenta el déficit. Entonces, el nombre de cómo se llama el déficit que tiene el paciente es relativo a lo que el paciente no ve, no relativo a donde estuvo la lesión. Y 6 va a ser, ya en videos anteriores vimos que finalmente la radiación óptica dorsal y el asa de Meyer llegan al occipital. Entonces aquí va a ser el occipital y podemos tener un daño al occipital. Aquí. Un daño al occipital. Entonces, aquí el paciente no va a ver la información que viene aquí en la radiación óptica, que es radiación óptica dorsal y el asa de Meyer. Ya vimos que todo lo que viene aquí en información de la radiación óptica es lo que viene en el tracto óptico. Y el tracto óptico solo tiene información del campo visual izquierdo. Entonces 6. El paciente no ve el campo visual izquierdo. No ve el campo visual izquierdo porque se dañaron, o sea, no es que se haya dañado la radiación óptica, pero se daña el lugar en donde llegan las dos radiaciones ópticas. Entonces, prácticamente es como si se hubieran dañado las dos. Pero aquí también tenemos información que viene de la mácula. Entonces, esta que es la mácula, que es la parte central. Esta que es la mácula. Esta recibe, digamos, la parte de la mácula, o digamos, la información que viene de la mácula, que finalmente va a pasar por la radiación óptica, llega aquí, llega al occipital. Y esa región del occipital en donde se integra la información que solo viene de la mácula, no estoy hablando de las dos radiaciones, solo estoy hablando específicamente de la mácula, porque las radiaciones tienen información de mi retina superior, inferior, específicamente en la parte del occipital, en donde se integra la información que solo viene de la mácula de los ojos, esa región recibe doble suplemento de sangre. Entonces, cuando hay un daño, por ejemplo, a la arteria cerebral media, en donde se puede dañar la corteza del occipital, todo el occipital o casi todo el occipital sufre y entonces no se integra lo que vino en las radiaciones ópticas, pero específicamente esta parte, que es en donde se recibe la información que vino de la mácula, como tiene doble suplemento de sangre, en parte de la cerebral media, en parte de la cerebral posterior, si una de ellas se daña, todavía esta parte específica del occipital sigue recibiendo sangre de la cerebral posterior, y entonces específicamente esta zona no se ve afectada. Entonces el paciente, igual que aquí, no puede ver el campo visual izquierdo, pero lo único que se salva es la mácula. Entonces no es como tal el campo visual izquierdo. Es el campo visual izquierdo, no lo ve, no ve campo visual izquierdo, pero sin involucramiento en la mácula. Entonces, así. Y no es igual, no es igual a aquí. Esto que es lo que vemos con la mácula. Parte de lo que se ve con la mácula está involucrado, parte no. Aquí la mácula no está involucrado, digamos, el campo visual que es visto por la mácula, que es la parte central. Entonces aquí la parte central del campo visual, que es lo que es visto por la mácula, no está afectado. Y aquí sí, esta parte está afectada. Entonces esta no es igual a esta. Y esta es por ejemplo, un infarto por oclusión de la arteria cerebral media o por oclusión de la arteria cerebral posterior, pero no las dos juntas. Si fueran las dos juntas, sí, el paciente se presentaría como así. Pero si solo es una, la mácula se salva y entonces se presenta así.